Entonces ya miremos en qué consiste este tema. Es por ello que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5:6: un poco de levadura leuda toda la masa. Está hablando de levadura mala que contamina nuestro ser. Un poco de levadura leuda toda la masa. Jesús utilizaría la analogía de la levadura para enseñar que habían 7 tipos de levaduras. 7 tipos, de las cuales 6 son actitudes de las que debíamos estar prevenidos para evitarlas en nuestras vidas. 6 son malas. Una, la del reino, es la buena. Para hacer una reseña para saber en qué consiste la levadura y por qué el Señor la menciona en su palabra. Éxodo 12, 19, 18, 19 y 20. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Sería desde el mes primero comeréis los panes desde el día 14. El día 14 fue el día de la Pascua, hasta el 21 del mes por la tarde. No comerás nada leudado. En todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. O sea que el Señor estaba hablando para que se evitara la contaminación. Bendito el Señor. Y hubiera pureza en el pueblo. Y ahora dice aquí, Éxodo 23:15: guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Fíjense que el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel, les dijo que no dejaran que se leudara la masa que iban a sacar de Egipto rumbo al camino para salir de Egipto. Entonces, al no tener levadura hubo liberación. Entonces dice: pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver la primera que hay. La levadura de la hipocresía es grande, tiene muchos versículos y no todos los pudimos ver. Dice en Lucas 12:1: en esas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decirles primeramente a sus discípulos, no a las multitudes, a sus discípulos. Él está interesado en que aprendan primero sus discípulos y que después esos discípulos lleven el mensaje a las multitudes. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. O sea que la hipocresía en los fariseos era contaminación, oírlos pues. Y hay doctrinas así. Por eso es que no le debemos de abrir la puerta a cualquiera que lleve una doctrina extraña y que nos pueda contaminar. No les podemos dar la bienvenida, porque dice que si les damos la bienvenida nos hacemos partícipes de sus obras. Entonces, entre ellos podríamos mencionar no hay que abrirles la puerta.
Aunque te digan maleducado y aunque parece que aparenta como que no tuvieras educación para tratar con las personas, pero tenemos que ser cortantes en ese sentido. No cortantes en todo, sino que en ese sentido. Entonces, oír a esa gente uno se contamina. Yo no sé si le conté a usted que en una oportunidad, en un discipulado en Quetzaltenango, que me asignó mi pastor para que yo hiciera ese discipulado en una casa, lo hicimos en un lugar que se llama La Esperanza, Quetzaltenango, que es un municipio que casi está pegado a Quetzaltenango yendo camino a San Marcos. Y nos reunimos, el grupo éramos como unos 12. Y ahí estábamos reunidos compartiendo la palabra y todo estaba muy bonito, pero de repente, como el esposo de la hermana de la casa no era creyente, para hacernos la guerra entró a 3 personas corbata y camisa blanca y todo, y lo sentó entre el grupo donde estábamos nosotros. Pero para hacerle la guerra a su esposa. Entonces esos señores empezaron a sentirse mal y a querer adversar el mensaje. Pero los calmamos, de ahí se fueron calmando, pero había opresión, se sentía la resistencia, porque la presencia de ellos llevó opresión. Y estábamos bonitos, había una libertad bien linda. Pero como él era la cabeza de la casa, aunque no estaba convertido, pero él era la cabeza, pues. Y haciéndole la guerra a la esposa y queriéndonos ofender a nosotros. Porque dijo que ellos sí son portadores de la verdad, no ustedes. Ellos sí. Entonces, yo seguí enseñando la palabra del Señor, pero de repente en la casa se oyó un ruido en los cuartos de adentro. La casa era un lote como de 10 por 20. Y estábamos en la sala, comedor, que hacía un solo ambiente, y ahí pusieron las sillas y ahí estábamos muy, muy alegres. Cuando se oyó un golpón ahí adentro y salen corriendo para ir a ver qué, los niños jugaron de esconderse. Y vino un niño y no sé cómo se trepó a lo alto del closet, pero el closet tenía unos 3 metros y tantos centímetros de largo. Se subió y se escondió para que no lo encontraran en la parte de arriba, en la madera de arriba del closet. Ahí se escondió. Y lo estaban para buscar los demás niños y no lo encontraban. Pero él, por ver dónde lo estaban buscando, allá abajo, se vino. Se vino desde ahí y cayó espaldas planas en el piso. El niño empezó a echar sangre. Y sangre. Y se volvió un gran escándalo en la casa. ¿Qué hacemos? Sacarlo en un carro y llevarlo a la emergencia inmediatamente, porque el niño tenía una hemorragia interna del golpe, pues. Entonces lo que hicimos fue orar por él. Cortamos un poco el desarrollo del discipulado y fuimos a orar por él. Pero el Señor me puso, porque el papá estaba bien apenado, y le dije: usted es el culpable. Usted es el culpable y Dios se lo va a demandar. No lo oyeron los que estaban en la sala, pero usted es el culpable, porque usted le abrió brecha al enemigo, puerta al enemigo, y el enemigo entró para matar, robar y destruir a su casa. Pídale perdón al Señor y tomen al niño inmediatamente y llévenselo a la emergencia. Pero antes vamos a orar para que Dios haga un milagro, que cuando lleguen a la emergencia ya no lo encuentren nada, porque ya va a estar sana. Entonces puso a llorar el Señor y ya no hallaba ni qué hacer. Se fueron y llevaron al niño, y en la oración Dios lo sanó.
Y cuando lo llevaron y le dijeron, mire, estaba vomitando sangre y el niño se estaba trabando los ojos y querer tomar una radiografía, lo examinaron, no tenía nada. Entonces él regresó muy agradecido, pero en lo que él se fue, terminamos la palabra y los hombres que estaban ahí sentados se levantaron y hablaron palabras negativas contra nosotros y dijeron que nosotros no estábamos en la verdad, que estábamos en error, porque el verdadero evangelio lo tenían ellos, no nosotros. Y hablaron así, pero golpearon y eso pues se resintió el pueblo que estaba oyendo. Así que regresaron con el niño ya sanado, pero ¿qué necesidad había de eso? Y fíjese que cuando entraron esos tipos, estábamos en plena adoración y descendió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habló en profecía, hermano. Y la profecía dijo: ¿por qué decís vosotros somos hijos de Abraham y no hacéis las obras de Abraham? Porque aún de las piedras puede levantarle Dios hijos a Abraham. Y él les habló de esa palabra hipócritas. Y lo que pasó con ellos es que los ojos se les pusieron rojos, como sangre, ¿sí? Y los vi muy mal. Así que cuando se salieron, ya no terminó el mensaje, se salieron hablando pestes y se fueron, pero solo llegaron a hacer daño. Entonces el esposo dijo: hoy me doy cuenta que Dios está aquí en la casa y que mi esposa anda en buen camino, porque la presencia de ustedes ha traído bendición, y le pido perdón a Dios porque les quise hacer la guerra, pero salí avergonzado, y la víctima que iba a morir era su hijito. Yo no sé cómo se subió, porque era un niño de 4 años. Entonces la hipocresía es tremenda, y el Señor dijo: guárdense de la levadura, de la contaminación que les puedan dejar los que traen otra doctrina que no es la doctrina que yo les he revelado. No les pongan oídos, guárdense, no se contaminen. Entonces mire lo que es en el diccionario Strong. La palabra hipocresía es la palabra hupocrisis, y dice: actuar bajo una parte fingida, engaño, hipocresía y condenación. Entonces hay varios versículos en la Biblia que hablan de esa hipocresía. En Gálatas 2, 13 y 14, Mateo 6, 2, 5 y 16, Mateo 7, 4 y 5, Mateo 15, 7, 9, Lucas 13, 14 y 15, que los vamos a ver. Aquí están los versículos, los tengo aquí apuntados. Hipocresía, Gálatas 2, 13. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro: ¿y sabe quién tuvo la culpa de esto? Que se manifestara esa hipocresía. El apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, cuando estaban los gentiles, compartía con ellos y comía y bebía, y como que él era gentil también. Y cuando miraba que venían la iglesia que era judía, como que se lavaba las manos, se apartaba de los gentiles y se iba con los judíos. Pero Pablo lo vio y con discernimiento lo detectó y le habla. Y el apóstol Pablo era más joven en el evangelio que Pedro. Pedro era de los 12 apóstoles del Cordero, y Pablo era un apóstol de la gracia. No era apóstol del Cordero, sino apóstol de la gracia, apóstol del Espíritu Santo, de Cristo también, pero
pero de los 12 no era. Entonces dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía a Pedro, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ya no lo llamó hacia solas. Estaba tan molesto Pablo que quería sentar un precedente delante de todos, hermano. Y dice, dice, y dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y eso es tremendo, hermano, porque nosotros no podemos decirle: miren, hermanos, vivan en santidad, y uno no está en santidad. Miren, hermanos, obedezcan, y uno no quiere obedecer. Miren, hermanos, oren, y uno no ora. Miren, hermanos, ayunen, y uno no ayuna. Yo conocí un líder que convocaba ayuno, y llegábamos en ayuno, el grupo que nos convocaba a él, pero él llegaba bien desayunado. Y el desayuno era desayuno canadiense, que son 3 huevos. Pero se daba una desayunada y todos nosotros sufriendo hambre. Y no había respaldo porque la cabeza que nos había convocado no estaba bien en la obediencia. Pero muchas veces el diablo avergüenza a los tales. Porque un día se convinieron 3 para orar por un endemoniado que les iban a llevar. Y lo llevaron, lo metieron en el cuarto, oraron los 3 y dijeron: entrémosle pues y que Dios nos respalde para sacar ese demonio. Y dos fluyeron en la liberación, pero el tercero que se quería meter, y le dijo el demonio que tenía agarrado: momento hipócrita. Momento hipócrita, porque te conveniste con tus compañeros a venir en ayuno y te diste la gran comida. ¿Por qué sos hipócrita? No te acerques porque te voy a derribar. Se intimidó y se fue a meter en un rincón ahí, y solo los 2 hermanos ahí estuvieron orando. El enemigo es acusador, y si le abrimos puerta, ay Dios, hermano. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otro versículo que está con hipocresía, Mateo 6:2. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que sean alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Están perdiendo su tiempo. Otro versículo: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos se desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Otro versículo, Mateo 7:4. Y cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mira, la palabra se predica sola. Amén, bendito el nombre del Señor, y a su nombre. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí.
Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Le cuento de un hermano, así entre comillas, en la iglesia donde yo me formé, grande la iglesia, grande. Y el parqueo también era grandísimo. Pues allá estaba en el parqueo el hermano que cuidaba la iglesia y él formaba parte del equipo de los que cuidaban los carros. Entonces se llegó un hermano con su carro y se fue a estacionar donde decía parqueo del pastor fulano de tal. Entonces llegó el diácono, que era el que cuidaba la casa, y le dice: hermano, disculpe, pero fíjese que ahí no se puede estacionar porque no ha venido todavía el pastor, y cuando venga el pastor está asignado ese lugar para que él ahí se parquee. Y le dijo: eso no me importa a mí, yo ya me estacioné y punto. Pero no, hermano, hágame el favor, porque a mí me van a llamar la atención que no guardé el orden y va a venir el pastor queriéndose estacionar, y no, pues yo no me quito de aquí. Pero el hombre esperó, aguantó, pero a la tercera que el diácono le dijo: pero mire, hermano, entonces usted se está metiendo a problemas. Entonces ese hermano, que tal vez ni era hermano, agarra al diácono del cuello, se lo lleva y lo trinca contra la pared. ¡Bah! Ahí lo agarra y con la mano izquierda, y saca la pistola y se la pone en la cabeza y le dice: te vas a morir, te voy a matar. Y el hermano se le aguadaron las canillas y ¡plum!, se desplomó ahí. Otros hermanos lo fueron a ayudar. Él se metió el arma en la cintura, se puso bien su chaqueta, entró al culto y estaba la alabanza en lo mejor, la adoración en lo mejor, levantó las manos y adorando a Dios, aleluya, con las manos levantadas. Y mire lo que dice: bien profetizó Isaías de vosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿A qué llegó él? Su alabanza, aunque levantara las manos, no iba a ser recibida. Si mire lo que hizo con el diácono, se tuvo que orar por el diácono y consolarlo. Ahí estaba temblando. Y cómo con todo y arma y entra para alabar a Dios. Entonces nosotros no podemos entrar a alabar a Dios y levantando las manos y no le hablamos al hermano que está aquí. ¿Y cómo? Esa alabanza no la recibe el Señor. No llega pero ni al tapanco. No llega al tapanco, mucho menos hasta el trono del Señor. Estamos perdiendo nuestro tiempo y somos religiosos. Dios quiera que ninguno de nosotros esté así. Pero si fuera así el caso, hay que pedir perdón y tratar de cambiar. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Otra hipocresía en otro versículo, Lucas 13, 14 y 15. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay seis días en los cuales se debe de trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados. ¿Y cuándo hubo una sanidad entre ellos? Nunca. ¿Cuándo hubo una liberación en la sinagoga? Nunca. Y mire cómo se atreve a decir: hay 6 días en los cuales se debe de trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados. ¿Y cómo? Y no en día de reposo. Pero entonces lo oyó el Señor. Y entonces el Señor les respondió y le dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya.
Por eso nosotros, dice que al señalar con este dedo, hay 3 que nos señalan a nosotros. Tenemos que tener cuidado. Número 2, la número 1 fue la levadura de la hipocresía. La 2 es la levadura de la inmoralidad. Marcos 8:15. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes, comenzando, que no era judío y era el rey sobre Israel. ¿Y cómo un rey pagano, un rey que no era judío, iba a reinar sobre el pueblo de Israel? ¿Quién lo puso ahí? El Imperio Romano. Solo ahí estaba mal la cosa ya. Y entonces, ¿por qué el Señor dijo que se cuidara el pueblo de la levadura de Herodes y de los fariseos? Porque mire, la levadura de la inmoralidad, inconveniencia social del comportamiento o de las costumbres, y simboliza la lujuria, la perversión, la infidelidad y el libertinaje. ¿Sabe qué hacía? ¿Qué estaba haciendo Herodes? Viviendo con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista le decía: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y le señalaba. Por eso fue que lo mandó a decapitar. Juan el Bautista, el gran profeta Juan el Bautista, murió decapitado por petición de la mujer de Herodes, que era Herodías, y que su hija había danzado. Mire, hasta los enemigos danzan. Y dice, había danzado y agradó a Herodes la danza de la hija delante de todos los invitados. Y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y ella fue con su mamá: mamá. ¿Por qué? Porque a veces se rompe el orden en el hogar, en la familia, y los niños más acuden a mamá para el consejo, para una queja o para algo, y al papá lo ignoran los niños, y desde chiquitos. Y eso está malo, porque debemos de aconsejar y acostumbrar a nuestros niños que cuando van a decir: vaya con su papá, dígale a su papá. A ver qué dice su papá. Porque si no, ellos están anulando la autoridad de su padre y están acudiendo a la autoridad de su madre. Entonces, mire pues, entonces ella fue y se inclinó ante su madre: madre, ¿qué pido? Y la madre era la que había sido mujer del hermano de Herodes. Le dijo: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Ya vino ella y le dijo a Herodes: quiero que me des de premio la cabeza del profeta Juan el Bautista. Mandaron a un verdugo: vayan a la cárcel, quítenle la cabeza a Juan el Bautista y tráiganle en una bandeja. Pero ya, al rato iban entrando con la cabeza de Juan el Bautista. Cuídense de esa levadura de Herodes, que es lujuria, perversión, infidelidad y libertinaje. Yo recuerdo cuando el doctor Ríos empezó a cubrir iglesias aquí en Guatemala, que vino de los Estados Unidos, ya reconocido como apóstol. Dios había tenido un trato con él tremendo, y unas revelaciones que el Señor le dio, y una cosa tremenda. Y fuimos a una iglesia aquí en el occidente del país, hermano, y se llegó a esa iglesia. Ahí se movieron los dones tremendos, y llegaron vasos a decirle: doctor, vi buitres sobrevolando sobre esta instalación. Buitres. Y los buitres sobrevuelan sobre carroña. Y hubo como 4 avisos al doctor.
Y entonces él llamó al pastor porque algo lo involucraba al pastor en lo que había mostrado los vasos del Espíritu. Y ahí confesó que ahí en la congregación tenía 2 mujeres. Y que en la misión donde había estado antes por años, nunca le habían llamado la atención y le aprobaron eso. Le aprobaron que tuviera las 2 mujeres y con las 2 tenía hijos. Y las 2 se llevaban bien, no se peleaban. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, en el ¿cómo le dijera yo? A la mitad de la mañana hay un break, hay un receso. En el receso lo llamaron a la oficina de él mismo. Ven, entonces ya le habló el doctor y le dijo que no, es que yo así he estado en la misión donde estaba. Yo dejé esa misión, pero ahora quiero cobertura y todo. Sí, pero lo que has hecho no está bueno. Hoy, si quieres que te cubra, hoy tomarlo. ¿Quién de las 2 es tu esposa verdadera? Ah, pues es ella. Pues con ella te vas a quedar. Él quería quedarse con la otra porque era más joven. Era un modelo más reciente que el otro modelo. Ya traía aire acondicionado y traía pantalla para retroceso y todo eso. Entonces dijo, te vas a quedar con tu mujer verdadera y a la otra la vas a sacar. Y para tener misericordia le vas a pagar una casa donde pueda vivir y le vas a pasar pensión a los niños, porque no tienen la culpa. Pero puso en orden, porque ya las aves de rapiña sobrevolaban. Qué terribles son los demonios, hermano. Entonces, la levadura de Herodes, mire esto, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por eso en la Biblia se muestra que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. Y usted busca enviados en la concordancia de Strong, dice apóstoles. Entonces, matas a los profetas y apedreas a los apóstoles. Jerusalén, Jerusalén. Entonces los profetas del Antiguo Testamento, muchos fueron decapitados porque le entraba. Ahora los profetas modernos son más flores que otra cosa. Dice el Señor que está con ustedes y que y luego la prosperidad, y que la prosperidad será grande. Rebotarán de dinero. Eso es lo que dicen ahora. Pero los profetas antiguos iban al hueso señalando el pecado del pueblo para que el pueblo se arrepintiera. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, mire qué levadura, matando al inocente. Y como tenía la ley en la mano, el mando en la mano, él podía hacer lo que él quisiera. Y prácticamente era un dictador puesto por el imperio romano. La levadura de Herodes, Lucas 23, 11 y 12. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, eran enemigos, pero para determinar la muerte de Jesús se hicieron amigos. Mire cómo es el diablo. A los enemigos que eran enemigos a muerte, se unieron, se hicieron amigos, se hicieron uno los dos para condenar al justo. Dice, y se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro.
Esa es una iniquidad. Tenemos que huir de eso, hermanos. Tenemos que huir de eso. Sabemos que alguien anda mal y otro también anda mal y se juntan y hacen planes y a nosotros nos separamos. Conmigo no cuenten, porque yo si no apruebo esas cosas. Amén. Vaya, seguimos. Número 3, la levadura del materialismo. Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero como estaban en la carne y estaban en materialismo, no en espiritualidad, mire, y ellos discutían entre sí diciendo: lo dice porque no tomamos panes, no trajimos panes. Entonces Jesús, oyéndolos o discerniéndolos, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Ahora mire, ¿cómo es que no entendéis que no os hablo de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la enseñanza, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces hay gente que tú le predicas, le enseñas, pero materializa las cosas. El evangelio de Cristo, hermano, es más espiritual que nosotros nos podamos imaginar. El evangelio de Cristo tiene proyección a nuestro espíritu primeramente, después irriga e inunda nuestra alma y por último aflora en nuestro cuerpo. Pero el Señor lo que más le interesa es nuestro espíritu y alma, más que el cuerpo, porque son eternos. Ya ves que cuando alguien se muere, el espíritu regresa a Dios, el alma se va a un lugar intermedio, pero el cuerpo, ¿qué? Se va al sepulcro y se vuelve polvo. Y si es cristiano, tiene promesa que del polvo se levantará. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, renovemos nuestra mente para convertirnos en gente espiritual y pongamos en segundo plano el materialismo, porque el materialismo nos quita la gloria del espíritu, nos quita la sensibilidad espiritual, nos vuelve terrenales, y nosotros somos espirituales. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? La levadura del materialismo, doctrina filosófica que consiste en admitir como única sustancia lo material, negando la espiritualidad y la inmortalidad del alma. Dice gloria a Dios. Todavía sigue el materialismo. Mateo 22, 23 al 29. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta 7. 7 vivieron con la mujer, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Y mira lo que le responde el Señor. ¿Cuál de los 7 será la mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces el Señor respondió, Jesús respondió y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios,
porque en el reino de Dios y en los cielos ni se casan ni se dan en casamiento, serán como los ángeles. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Un día un hermano con una su doctrina muy rara, que tuvo una visión que Dios le mostró la mansión a donde lo iba a llevar al cielo, y que dice que lo llevó y le mostró pero qué mansión, y que cuando abrió la puerta de la mansión, ahí estaba una hermosa y bella dama esperándolo. Ni siquiera dijo que era su esposa. Y que era, ¿a dónde fue a traer esa visión? Y otra cosa, y la Biblia dice que no nos van a dar allá arriba una mansión para cada uno de nosotros, sino que voy a preparar pues la mansión, la morada, para que donde yo esté, también vosotros estéis. No es una cada uno, es una para todos y para vivir con Cristo. Le da un aplauso al Señor, hermanos. Entonces le aclaramos al hermano y como que se tambaleó un poco y dijo, él ya estaba contento. Él ya estaba contento. Hasta morirse quería ya. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? La levadura del materialismo sigue. Entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceo y la otra de fariseo, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan que sí hay ambas cosas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Entonces, decir uno que no hay resurrección, entonces uno no es espiritual, pues, y no tiene fe y no tiene una esperanza. Mire, en Cristo tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza y tenemos que tener nuestra esperanza en Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? 3 cosas. Diga, fe en Jesucristo. Diga, fe en Jesucristo. Confianza en Jesucristo y esperanza en Jesucristo. Qué lindo, hermano. Como que remachamos la bendición. Y a su nombre. Número 4, la levadura de malicia. 1 Corintios 5, 6 al 8. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero ¿qué fiesta celebramos nosotros? Porque los judíos celebraban la fiesta de la Pascua. ¿Y nosotros qué fiesta celebramos? La Santa Cena. Es una celebración, es un acontecimiento glorioso, pero debemos de venir con sinceridad y con verdad y dejar allá afuera despojados de la malicia y de la maldad. Arranquémonos la malicia, echémosla al abismo de las tinieblas y arranquemos la maldad. Y llenémonos, revistámonos de sinceridad y de verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire lo que es la malicia, según el diccionario Strong. Es una palabra hebrea 2549 y es caquía, que quiere decir maldad, depravación,
malignidad, maldad, malicia y mal. Pero qué tremendo, depravación, hermano. Un depravado o una depravada, ay Dios, hermano. Es de huir, es de huir. Número 5, la levadura de la vieja de la vida pasada. Alguien dijo la levadura de la vieja, pero dice la levadura de la vieja vida, de la vida pasada. 1 Corintios 5:7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Porque dice que nos limpiemos. Entonces, ¿tipo de qué es la levadura? Es tipo el pecado. Que nos limpiemos. Y nos dice que nos limpiemos de la vieja levadura, de las costumbres malas que traemos del mundo, de los vicios que traemos del mundo, de los recuerdos malos que traemos del mundo, de las palabras torpes que oímos en el mundo, de la música que oíamos y que nos fascinaba esa música del mundo. Acabemos con eso. Acabemos con festividades que no son bíblicas. Que Dios no se agrada de eso, pero que las practicamos allá en el mundo. Esa es levadura. Todo eso que se va a la basura, porque vosotros sois masa nueva, sois santos en el sentido completo de la palabra. Dicen amén. Mire lo que es la levadura vieja: recuerdos, costumbres, hábitos que se practicaron en el mundo mientras se estaba perdido y sin salvación. Recuerdos y costumbres, religiosidades, hermano. Un manojo de ajos detrás de la puerta con papel rojo envuelto para protección, si lo que nos protege es la sangre bendita de Cristo. Una pata de águila dentro de la caja registradora para que llame dinero. Obra del diablo, la reprendemos en el nombre de Jesús. Talismanes los reprendemos en el nombre de Jesús. Toda cosa inmunda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hechiceros, los brujos, los adivinos son muy dados a decirle a la gente: lleve esto, vale tanto, pero lo que vale no es realmente lo que, no es nada a comparación de lo que usted va a recibir. Y son embrujos y son anatemas. Hay que sacarlos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? La levadura vieja de la vida pasada, Efesios 4:21 y 4:24. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. El nuevo hombre en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Entonces el viejo hombre en nosotros está cargado de levadura vieja, de costumbres malas, de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. No, los padres le decían a uno en la ignorancia por no pases debajo de una escalera porque te va a ir mal.
No quiebres el espejo porque te vienen 7 años de desgracia. ¿Y eso, dónde está eso? Son costumbres negativas, contaminantes, y que vienen de generación en generación, pero nosotros somos la generación bendita que fue alcanzada por Cristo. Si Dios no nos hubiera alcanzado, ahí Dios estuviera, mire hermano, haciendo cosas que no. Dice gloria a Dios. La levadura de maldad. 1 Corintios 5:8. Por tanto celebremos la fiesta con la levadura, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora mire lo que es la maldad. La maldad es la palabra ponería, una palabra griega y que quiere decir, va a ver lo que quiere decir: perversidad, maldad, malicia, poderes sobrenaturales con la implicación de poderes del mal, acciones perversas, mal camino y maldad. Que Dios nos libre de eso, hermano. Que nos limpie con su preciosa sangre. Número 7. Ya acabamos con las 7 malas. Y ahora viene las 6 malas. Ahora viene la 7ª, que es el reino de Dios, es semejante a la levadura. Lucas 3, 20 y 21. Y volviendo a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. ¿Cómo explicamos esto? Dice, es semejante a una mujer que tomó y escondió en 3 medidas de harina, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado o quedó leudado. ¿Sabe quién es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a meter la levadura del reino, la bendición del reino en nuestro ser, y va a abarcar espíritu, alma y cuerpo, inundados, porque la levadura corre, avanza hasta que llena, lo agarra todo, hasta que leuda toda la masa. Que seamos leudados de lo bueno, de lo santo, de lo divino, de la palabra, del Espíritu Santo, de dones, de talentos, de carismas, de bendiciones, de abundancias. Dicen gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, hermanos. La levadura del reino, Mateo 13, 33. La otra la leímos en Lucas, pero mire en Mateo. Ahora les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. La levadura del reino de Dios. Veremos el aspecto positivo de la levadura, ya que la mujer de Mateo 13:33 es figura del Espíritu Santo. Las 3 medidas de harina representan el espíritu, el alma y el cuerpo, fermentados con la levadura, lo que significa que este elemento sirve para dar crecimiento y consistencia a nuestro ser integral. Que nos agarre el Señor, que nos meta a su reino. Por eso en la oración que el Señor enseñó: venga a nosotros tu reino, que se meta tu reino en nosotros. Y cuando vino el Señor Jesucristo, dijo: el reino de Dios ya está entre vosotros, porque ya estaba Él ahí presente.
Bendito el nombre del Señor. El reino de Dios se ha acercado. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, si somos llenos de las cosas de Dios, ay Dios, el diablo nos va a tener miedo, hermano. Nos va a tener miedo. Porque se van a convertir los perdidos, se van a restaurar los caídos, se van a sanar los enfermos, se van a libertar los cautivos y se van a restaurar aquellos que ya no tenían restauración. Y Dios nos va a usar a nosotros como agentes del reino, porque portamos las credenciales de Dios, las credenciales del Espíritu. Dice el apóstol San Pablo: vosotros sois cartas abiertas, escritas por el Espíritu, para mostrarle al mundo quién es el camino, la verdad y la vida. Tu vida es una carta abierta de Dios. ¿Cuántos dan gloria? ¿No? Escrita no con tinta, sino con el Espíritu. Y no en tablas, sino en tu mente, en nuestra mente y en nuestro corazón. Le da un aplauso usted al Señor. Mira, hermano, manifestemos a Cristo donde vayamos. Que la gente que nos mira, que la gente que nos oye, que la gente que tiene contacto con nosotros diga: este es un verdadero hijo de Dios, esta es una verdadera hija de Dios. Porque no habla como hablan los demás, porque no piensa como piensan los demás, porque no responde como responden los demás, porque no hace como hacen los demás. Tenemos que marcar la diferencia en este mundo. Y que la gente se admire de lo que el Evangelio hace en la vida nuestra. Maravillas hace el Evangelio, ha hecho y seguirá haciendo el Señor en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Tal vez nosotros no nos vemos a sí mismos, pero los demás se dan cuenta. Dice: ¿cómo ha cambiado esta mujer? ¡Ja! Cosa más bien. ¿Cómo ha cambiado este hombre? Si ya de tanto tomar tenía forma su cuerpo como de botella. Era una botella con patas, porque bebía día y noche. ¿Y cómo es que ahora tiene a Cristo? El Señor nos ha dado tantas cosas y ha derramado su gracia en abundancia sobre nosotros. Yo los bendigo, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ustedes sean guardadores de la palabra del Señor, como tesoros guardados en su corazón sean las palabras del Señor. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Dios los ilumine con la gloria de su rostro y tenga misericordia de todos nosotros, y que Dios alce sobre nosotros su rostro y nos conceda paz. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pido al Señor en esta noche que esta palabra no se pierda, que esta palabra no quede tirada en el suelo y se la vayan a comer las aves inmundas, demonios que vienen a arrebatar la semilla. Que esta palabra se incruste en tu corazón, en tu mente, en tu ser interior, y que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los dejo cubiertos y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerda de lo que les dije el domingo de las motos? Del manejar las motos. Bye. Ya el lunes, ya hubo un muchacho que, como vio la cola de carros que había en la carretera, entonces se metió en el lateral que hay ahí, que es todo rústico, y a gran velocidad, y caminó un buen trecho. Pero no se imaginó que más adelante habían dos llantas
tiradas ya viejas que las pusieron ahí, abandonas. Pegó contra, ya no pudo frenar, pegó contra las llantas, se elevó de la moto, cayó al suelo, se hizo pedazos el cráneo, pedazos, y murió. Ahí lo tuvieron lunes, martes, hoy, y hasta hoy lo llegaron a reconocer sus familiares, porque nadie lo reclama, nadie lo reclama. Ya llegaron los familiares y dijeron, es nuestro hijo. Y no habían oído las noticias, estaban diciendo que lo fueran a reconocer. Que Dios nos cubra, que Dios ponga sus alas benditas sobre todos nosotros cuando salimos a la calle, cuando vamos en la carretera, si tenemos carro, que Dios nos cubra en ese carro, en esa motocicleta. Tengamos prudencia, encomendémonos en las manos del Señor. Que Dios cubra tu casa, que Dios cubra tu quehacer diario. Si tienes negocio, si tienes local abierto, si tienes cosas que venden, Dios te cubra y te bendiga, y no seas víctima de asaltantes, ni de ladrones, ni de gente maligna que llega para matar, robar y destruir. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dejo el micrófono para Alvarito para que ore por las ofrendas.